Vamos a estar continuamos en el libro de Jacob, o Santiago como se conoce, en el capítulo 2. Amén. Y hay que entender un poco quién era Santiago o Jacobo. Amén. Cuál era su posición en la cual fue llamado para el Evangelio. Y hay que entender que Jacobo fue la persona que estaba encargada de la congregación de Jerusalén, donde hubo el concilio acerca de la problemática entre los gentiles y los judíos, que querían imponerle a los gentiles que se habían convertido el circuncidarse y al guardar toda la Torá, toda la ley. Y cómo se decidió allí qué hacer con los gentiles, ¿verdad? ¿Qué exigirles a ellos y qué pedirles a ellos? Y vemos que eso no solamente ocurrió allí en ese momento, sino que ya en los finales de la vida del ministerio de Saulo, podemos ver el espíritu de Jacob en las palabras que él le dice a Saulo cuando Saulo regresa, y es antes de ser arrestado en el templo. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 21 creo que es. Pablo con Jacob. El capítulo 21 de Hechos, versículo 17 en adelante. Es solamente para que vamos a entender cuál era la actitud de ellos hacia los judíos convertidos, a los judíos que habían creído en Jesús el Mesías, y hacia los gentiles. ¿Amén? Recuerde que siempre hubo como esa separación allí entre cómo los judíos vivían y cómo los gentiles vivían. Amén. Dice allí en el capítulo 21, versículo 17, dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron cordialmente, y al día siguiente Saulo entró con nosotros ante Jacobo, y se reunieron todos los ancianos. Recuerde que esto ya es al final del ministerio de Saulo, ¿ok? Antes de que fuera arrestado en el templo. Y después de saludarlos, les fue refiriendo una por una las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. O sea, Saulo narra todo lo que Dios le había concedido hacer. Amén. Y ellos, al oírlo, glorificaron a Elohim. Luego le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares hay entre los judíos que han creído, pero todos son celosos observantes de la Torá. Y uno se pregunta, ¿por qué dirían eso ellos? ¿Por qué le dirían a Saulo esas palabras? Claramente porque la congregación de los judíos que estaba en Jerusalén era mayoritariamente de trasfondo judío, eran judíos, eran israelitas. Amén. Y se preocuparon mucho, o se ocuparon mucho de mantener su tradición, sus costumbres y lo que mandaba la Torá, tal como lo habían hecho por todos los tiempos. Amén. Ahora, hay que entender esto, es porque claramente el enfoque de ellos, hay que entender que también todos los creyentes en Jesús el Mesías, de los judíos, habían sufrido mucha persecución, y sufrieron mucha persecución de los mismos judíos. Por eso es que en la carta de Jacobo, en el capítulo 1, vemos cómo él exhorta a aquellos judíos creyentes a perseverar en las pruebas, y está hablando claramente de todo lo que ellos están padeciendo y sufriendo por causa aún de su mismo pueblo. Amén. Y claramente es impensable que ellos, siendo judíos, ahora porque han creído, entonces van a cambiar su tradición o su enseñanza de los padres que han recibido. Amén. Y por eso es que Jacobo y los hermanos le hacen ver a Saulo de cómo los judíos están respondiendo y son celosos de la Torá. ¿Pero por qué les dice eso?
Porque vamos a leer aquí lo que dice el versículo 21. Continúa diciéndole a Saulo, dice, y les han informado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a los hijos ni practiquen las costumbres. Ahora entendemos por qué es que le dicen eso a Saulo. Mira cuántos millares de judíos han creído y son celosos de la Torá. No fue sin intenciones, porque ellos creían, o se murmuraba o se comentaba que Saulo estaba enseñando en las naciones gentiles a los judíos a que no guardaran ¿qué? La costumbre y la tradición. Pero podemos ver el espíritu de Jacobo, ¿verdad? El espíritu de Jacobo estaba de acuerdo, estaba contento de que el pueblo judío conservara sus tradiciones y sus costumbres. Amén. Y claramente los inquietaba mucho el que Saulo hubiera ido a los gentiles. Y ahora veamos qué es lo que Jacobo le dice en cuanto a los gentiles a Saulo en esta misma reunión. Dice, pero en cuanto a los gentiles, versículo 25, del mismo capítulo, de la misma conversación, pero en cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito que según lo acordado, se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Entonces uno claramente puede ver que sí había este espíritu de una actitud hacia el pueblo judío, a mantener y a conservar las tradiciones. Y otra cosa era el no querer imponerle esto a los gentiles, sino que los gentiles se guardaran de aquellas cosas que eran mucho más importantes en cuanto a la cultura de los gentiles, que estaban acostumbrados a los ídolos, a los sacrificios de los ídolos, a comer de los sacrificados de los ídolos. Estaban acostumbrados a su cultura, una cultura de fornicación. La cultura judía se conservaba en cuanto a la pureza, en cuanto a la castidad del matrimonio y de guardarse, porque la ley prohibía la fornicación. Amén. Mientras que en los gentiles no había ese tipo de cuidado, por lo tanto a los gentiles que se convierten se les ordena que pongan atención a estos pecados o a estas costumbres que eran normales dentro de ellos, pero que ahora ellos como creyentes tienen que abandonar. Amén. Entonces sí vemos una diferencia entre la actitud hacia los judíos y la actitud hacia los gentiles, en cuanto a la cultura, en cuanto a las tradiciones del judaísmo y de los judíos. Pero hay algo en lo que Saulo y Jacobo sí concuerdan, y es lo que queremos resaltar aquí. Es en el hecho de la práctica del mandamiento de Dios para todos, tanto judíos como gentiles. Tenemos que entender el mandamiento de Dios, qué es lo que Dios manda para todos nosotros y cómo es que debemos realmente practicarlo. Amén. Entonces, entendiendo esto, vamos ahora sí al libro de Jacobo otra vez y vamos a ver allí qué es lo que Jacobo va a decir y por qué es que lo está diciendo. Amén. Hay que recordar que el Shabbat pasado Jacobo estaba hablando acerca de que, llamando a la exhortación de que no seamos solamente oidores de la Torá, sino hacedores de ella. Amén. Y que si una persona realmente dice o manifiesta ser religiosa, pero no se cuida de su testimonio, aún de su hablar, de su lengua, entonces claramente dice la religión de ese es vana. Si una persona dice que es religiosa o que es piadosa y que guarda la religión y guarda el mandamiento, pero no se guarda de hacer mal o de hablar mal, entonces claramente su religiosidad es ¿qué? Es vana, es pura religiosidad, es pura apariencia de piedad. Amén. Entonces el llamamiento es, si realmente decimos que somos piadosos, si realmente decimos que somos creyentes, pues debemos demostrar que con nuestro comportamiento de que realmente nos guardamos de no pecar contra Dios ni contra el prójimo. Porque si pecamos contra el prójimo abiertamente, entonces nuestra
nuestra piedad es falsa, es vana. Amén. Y en esto concuerdan tanto Pablo, que le ministró a los gentiles, como Jacobo, que ministraba a los judíos. Amén. No es el hecho de ser judío, o no es el hecho si somos gentiles, el hecho es de que somos llamados a guardarnos en santidad, consagrarnos para el bien y la justicia, y no permitir que ninguna injusticia salga de nuestras vidas. Amén. Ya en cuanto a las costumbres y a la forma de vida, pues no hay diferencia en que el judío guarde su vida de manera que la guarda, y el gentil guarda conforme el evangelio lo guía para que lo guarde. Amén. Lo único que es que tanto unos como otros tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios en cuanto a lo que es justicia y a lo que es la consagración y lo que es la santidad. Amén. Luego dice él en el capítulo 2, vamos a comenzar a leer. Dice: hermanos míos, no tengáis favoritismos en la fe de Yeshua el Mesías, nuestro Señor de la gloria. Porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae ropa espléndida, y dices: siéntate tú aquí confortablemente, y dices al pobre: quédate tú allí de pie, o siéntate aquí debajo de mi escabel, o de mi estrado, ¿no seríais parciales entre vosotros mismos, viniendo a ser jueces de malos pensamientos? Oíd, hermanos míos amados, ¿no escogió Elohim a los pobres según el mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y ellos mismos os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos mismos los que blasfeman el precioso nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la regia ley o la ley real, según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haces bien. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la Torá como transgresores. Amén. Vamos a parar allí. Primeramente hay que entender de que el ejemplo que él está poniendo no es algo que es de un rico y un pobre en la congregación, sino está hablando de que vienen dos personas que son extrañas, son nuevas, ¿verdad? Y uno viene bien elegante, bien vestido, y otro viene mal vestido o andrajoso, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud para con personas así? Vamos a atender mejor al que está bien vestido y le vamos a decir: siéntese aquí, adelante, o en un buen lugar, mientras que al otro lo menospreciamos y ni siquiera lo atendemos, ni siquiera lo saludamos. Entonces, ahora, ¿por qué dice eso Jacobo? Claramente porque lo que se busca es la perfección de la fe, es que no haya injusticia en nosotros, y en cosas tan pequeñas como esas. Amén. Porque pareciera que no fuera importante, pero para Dios, ¿qué? Para Dios es importante si uno menosprecia al prójimo, o hace excepción de personas entre uno y otro. Amén. Y tristemente eso se ve un poco. En el mundo se ve mucho. Amén. En el mundo claramente hay una clara sección de personas. A la gente que se considera más importante o más rica o más poderosa, pues siempre los atienden mejor que a los que son pobres o son personas que no son tan importantes. Amén. El mundo sí hace esa diferencia, pero entre nosotros, los que ministramos la fe de Yeshua el Mesías, no podemos cometer ese tipo de injusticia. Para nosotros no puede haber diferencia entre uno y otro, porque todos somos. Y aún más cuando se nos dice que Dios amó a los pobres según el mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué dice él que los pobres según el mundo? Porque para el mundo, el que no tiene títulos, el que no tiene riquezas, el que no tiene poder, es pobre. Pero para Dios no. Para Dios puede ser que ese que para el mundo es pobre, para Dios es rico. Porque puede ser que aquel que más fe va a tener. Entonces,
Lo que los hombres valoran, dice la Escritura, para Dios es abominable. Y lo que realmente para Dios es importante, para los hombres no es importante. Amén. Pero Dios no se fija en la apariencia de la persona. Y es interesante que la mayoría de los creyentes van a venir de estrato ¿qué? Limitados. Amén. Los ricos van a ser mucho menos dentro del reino de Dios que la gente limitada. Amén. Porque a Dios le plació llamar a los pobres según el mundo. Amén. Recuerde, son pobres porque el mundo así nos cataloga. El mundo nos etiqueta pobres porque no tenemos suficientes recursos o no tienen suficientes recursos materiales. Amén. Pero en realidad, Dios que ve el corazón y que percibe el corazón, el pobre es tal vez el que es más rico en la fe, en buscar a Dios, en aceptar a Dios y en obedecer a Dios. Amén. Y otra cosa que él dice es, en cuanto a estas diferencias, que a veces la injusticia o el no entendimiento de la voluntad de Dios nos ciega, porque dice él allí, no os oprimen los ricos y ellos mismos os arrastran a los tribunales. Dice, como queriendo decirles, ustedes se preocupan por atender bien al rico, porque está bien vestido, porque tiene plata, pero no se dan de cuenta que ellos son los mismos que son los que los llevan a ustedes a los tribunales, porque tienen el poder para embargarte y para poder hacerte daño. Amén. Claramente el contexto que tenemos aquí por esta palabra de las sinagogas era que las sinagogas eran de mayoría ¿qué? De gente humilde, de gente pobre. Amén. Y por lo tanto, claramente no deberían dejarse llevar por la apariencia de las cosas, sino que realmente nos llevemos por... Y a veces no solamente cometemos este tipo de favoritismo, no solamente cometen en cuanto a dos personas que vengan, puede ser que también aún en el oír. Hay personas que se escogen las cosas por el estuche en que vienen, ¿verdad? Una loción puede ser muy, muy, muy fina, muy buena, pero si viene un estuche muy pobre, la gente no le llama como que duda de que realmente sea buena. Y puede ser que sea una loción o un perfume muy, muy, muy barato y muy malo, pero viene un estuche muy elegante y la gente se lleva ¿por qué? Por la apariencia de las cosas. Amén. Y a veces también pasa así con la palabra. Hay personas que no escuchan el mensaje porque es que no me gusta esa persona, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo dice, y hacemos asociación de personas cuando sabemos que Dios puede usar a cualquiera para hablarnos. Y todo el que es humilde de corazón, ¿sabe por qué rechazaron al Mesías? Precisamente por eso. No decían los fariseos, ¿y dónde se aprendió letras? Porque lo trataban de qué al Mesías, de iletrado. Menospreciaban a la gente iletrada porque decían que era ¿qué? Gente del vulgo. ¿Y a quiénes escogió el Señor? Precisamente a los iletrados. Amén. No escogió a ricos, ni a gobernantes, ni a príncipes, sino que escogió a gente que es lo que dice Pablo en Corintios, ¿verdad? Ahí vosotros somos poderosos o somos sabios o ricos. Dice, no escogió Dios a lo más débil de este mundo. Entonces claramente lo que nos enseña es que la justicia tiene que ir a todo nivel. A veces nosotros somos muy, muy estrictos para algunas cosas, para los rituales y para las normas, pero en realidad a veces, como dice la Escritura, colamos el mosquito y nos comemos el camello. Amén. Porque somos exigentes para cosas que realmente no son tan importantes, pero para lo que es importante no le ponemos ¿qué? Atención y cuidado. Amén. Tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo de no cometer injusticias, porque la injusticia es lo que Dios más detesta. No importa si uno hace todos los rituales y todas las cosas ceremoniales, pero si somos injustos, mis hermanos, en esta vida, eso, nuestra religión es vana, nuestra piedad es vana. Amén. Ahora, ¿de dónde toma Jacobo este ejemplo de ministrar al pueblo, a llamarlo a tener cuidado de no cometer injusticias? Pues del mismo Mesías. Si vamos al libro de Mateo, en el capítulo 5, amén,
Mateo 5:17 vamos a leer. Y vamos a tomar estas palabras del Mesías aquí y tratar de entenderlas en el espíritu que las dijo él. Dice, no penséis que vine a abrogar la ley o a los profetas. No vine a abrogar, sino a dar ¿qué? Cumplimiento. Hay que entender bien esas palabras. ¿Por qué el Mesías le habló a los judíos de esto? ¿Por qué les dijo eso? Yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a abrogar a los profetas, sino a cumplirla. Amén. Y luego dice, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota, ni un trazo de letra de la ley, de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuál era la preocupación del Mesías? ¿Cuál era el enfoque de tener cuidado de la Torá? De no menospreciar mandamientos que parecieran insignificantes. Ese era el enfoque de él. Amén. Porque a veces la gente pone mucho cuidado a los mandamientos que son más, supuestamente más importantes o más llamativos. Pero hay otros mandamientos que también están en la Escritura, a los cuales a veces nosotros no ponemos ¿qué? Atención. Y se nos hace fácil descuidarnos en eso y no poner cuidado. Y por eso que llama la atención aquí. Si alguien toma un mandamiento, por pequeño que sea, así lo enseña y lo menosprecia, claramente también será menospreciado en el reino de los cielos. Y luego dice él, para que entendamos el Espíritu del Señor, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Ahora, tomando toda la porción que él dice, ¿cuál es el espíritu del Mesías? ¿Qué es lo que les quiso decir a ellos? Con todo esto de la Torá, que la Torá no pasará hasta que todo se cumpla. Aunque este mandamiento se toma para explicar otras cosas en cuanto al judaísmo y cosas así. Pero si realmente miramos el espíritu del Señor, lo que habló, entenderemos por qué lo dijo a los judíos que lo estaban escuchando, ¿verdad? Claramente, los judíos o los fariseos se alababan a sí mismos de que ellos tenían el conocimiento de la Torá y se creían maestros de la Torá y se consideraban maestros de la Torá, como dicen también en Romanos Saulo, amén. Tú que eres maestro de la Torá, que enseñas a otros que no se debe robar, tú robas, ¿verdad? Entonces el Señor está diciendo a estas personas que no piensen que porque Él ha venido entonces las cosas no se van a tener en cuenta, lo más pequeño no se va a tener en cuenta. No, lo que quiere decir es, no crean que porque yo vine a abrogar algo, sino antes de decirles que eso tan pequeñito que ustedes creen o consideran pequeño es tan importante como lo más grande, y que si no lo practicamos entonces no seremos ¿qué? No seremos justos. Y les anuncia, ¿verdad? Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, ¿qué quiso decir él? Porque los fariseos se creían que ellos eran más justos que todos. Amén. ¿Y cómo era que el pueblo iba a tener una justicia más grande que los fariseos? Recuerden que él les dijo en una ocasión, hagan todo lo que les digan, ¿verdad? Porque los que enseñan se sientan en la silla de Moisés, ¿verdad? Para enseñar el mandamiento y la Torá. Dice, hagan todo lo que les digan acerca de Moisés, pero no hagan como ellos hacen. Y es ahí donde entra Jacobo a decir, no seamos solamente ¿qué? Oidores, sino seamos ¿qué? Hacedores. Claramente, estas personas que estaban oyendo al Mesías tenían que preocuparse más de poner atención a guardar el mandamiento, a cumplir el mandamiento de Dios, a no menospreciar nada, sino a poder concentrarse en cada mandamiento y darle importancia a cada mandamiento, porque en cada mandamiento está la ¿qué? Está la vida, está la obediencia. Entonces, tristemente, eso ocurre mucho en nuestras vidas. A veces nosotros, o se nos enseña lo que creen que es más importante, pero a veces no se nos enseña a examinar con lupa la justicia, nuestros actos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo hacemos las cosas.
Y si nosotros no ponemos cuidado a eso, fácilmente podemos cometer ¿qué? Injusticia, y Dios no va a tener en cuenta eso. Amén. Y si usted ve el resto de la enseñanza del Mesías en ese capítulo, en ese sermón del monte, ¿qué empieza él a decir? Allí empieza a hablar de, solamente lo voy a leer los títulos nomás, acerca de la ira, a controlarse, a no afrentar al hermano, a no ofender al hermano, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros que tenemos derecho es que él me hizo eso, y como yo me iba a quedar callado, como yo iba a no hacer nada? Entonces nos consideramos con derecho ¿a qué? También a no refrenarnos, sino a devolver el mal por el mal. Amén. Y también dijo acerca del adulterio, y aquí en el adulterio aclaró algo que ellos no sabían. Era que la ley les decía de que si se acostaba con la mujer ajena, pues adulteraba, pero él dice, si la ves y piensas en eso, ya te acostaste con ella. Amén. Ahora, si usted analiza las palabras que él dijo antes con este mandamiento, claramente, ¿cuántos judíos habían pensado que el desear a una mujer ajena era pecado? Si la ley no lo decía. ¿Cuántos judíos pensaban o sabían que el aborrecer a un hermano era ser homicida? Si la ley no lo decía. ¿Me entiende lo que está diciendo el maestro aquí? Si un mandamiento que parece muy pequeño, como que, no es tan importante que yo aborrezca a mi hermano, porque tengo razón, porque tengo derecho, porque me hizo esto y yo también me tengo que defender. Y pareciera que eso no es grave. Pero en realidad, cuando uno empieza a entender el Espíritu del Señor y la ley del Señor, el mandamiento del Señor, entonces uno da cuenta que los mandamientos que uno cree que son muy pequeños son realmente tan grandes como los mayores. Amén. Entonces lo que está haciendo Jacobo aquí es tomando el ejemplo del maestro, de su hermano, de Josué el Mesías, y claramente haciendo reflexionar a la congregación en cuanto a guardarse de no cometer injusticias. Amén. Y esto es lo más importante de la ley, porque luego dice el versículo 8 en Jacobo, volvamos por favor, en el capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la regia ley o la ley real, según la Escritura, ¿cuál es? ¿Cuál es la ley real según la Escritura? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacéis bien. Ahora, en esto concuerdan Saulo y Jacobo. No importa si había una forma para el judío y había una forma para el gentil. Lo que importa es que estos dos mandamientos, y este mandamiento en especial, aplica para todo el mundo. Porque si pecamos contra el prójimo, entonces seremos culpables de todo. Amén. Vamos a mirar un momentito en Levíticos 19, 17, 18, que es donde está la base de este mandamiento. Levíticos 19, 17, 18. Leamos desde el 16, ¿ok? Leamos desde el 13, mi hermano, que allí, todos estos mandamientos tienen que ver con el prójimo. Dice el 13, Levítico 19, 13 dice: no harás extorsión a tu prójimo, ni lo expoliarás, ni lo explotarás, ¿verdad? El salario del jornalero no pernotará en tu poder hasta la mañana siguiente. Eso de no pagarle a la persona a tiempo delante de Dios es ¿qué? Injusticia. No pagar lo justo es injusticia. Y es un pecado contra el prójimo. Ahora recuerde, estoy hablando para los creyentes. El mundo seguirá haciendo lo que quiere, pero somos nosotros que tenemos que guardarnos de no hacer injusticia. Amén. El 14 dice: no maldecirás al sordo, ni ante un ciego colocarás tropiezo. O sea, no te burlarás de aquel que tiene una deficiencia física, ¿verdad?
No sé si a ustedes alguna vez les pasó, pero en la ignorancia de la niñez y de la juventud, uno hizo muchas travesuras. Y generalmente terminó burlándose de gente que estaba discapacitada. Porque no sabíamos, no nos enseñaron, no nos dijeron. ¿Amén? No maldecirás al sordo, ¿por qué? ¿Por qué dice no maldecirás al sordo si el sordo no oye? Porque está burlando de él. Si tú maldices a un sordo es porque te está burlando, porque sabe que no te escucha. Pero Dios te está escuchando. Si le haces daño a una persona que no se puede defender, Dios juzgará eso. Amén. Y es porque es injusticia. Todo lo que hagamos contra, todo que denigre a otra persona, palabras, ofensas, difamación, lo que sea, es injusticia delante de Dios. Y hoy el tema es ese. La ley real, el amor al prójimo. Porque vamos a ver que el amor al prójimo es toda la ley. Amén. Luego dice en el 15, no harás injusticia en el juicio, ni alzarás el rostro del menesteroso, ni favorecerás al grande. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. Una de las cosas más difíciles para juzgar es ser equitativo, es no dejarse dominar por el sentimiento que le puede causar la pobreza o la debilidad de una persona, o no dejarse afectar por la grandeza de un rico o el poder de una persona poderosa. Amén. Sino que se nos llama a ser ¿qué? Equitativos. Y esto es para todos, porque cuántas veces nosotros tenemos a veces la oportunidad de mediar entre personas, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer para ser equitativos y no dejarnos llevar ni por este ni por aquel y tratar de encontrar por el Espíritu de Dios qué es lo justo realmente para hablar? Amén. Porque no se puede darle la razón a aquel porque, es que tengo que dar razón porque es grande o es poderoso o es mi patrón o es mi jefe y entonces menosprecio a mi compañero de trabajo porque el que me da el trabajo es este. Porque entonces seríamos ¿qué? Injustos. Recuerde, si hay algo que Dios exige en nuestras vidas es que justicia, mi hermano. La justicia seguirás. Amén. Luego dice, no andarás, 16, no andarás difamando en medio de tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo, yo Yahweh. Amén. Eso de querer sembrar mala cizaña o mala fama o crearle mal ambiente a una persona, eso es injusto. Eso es como matar a una persona. Amén. Dice el 17, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa. Fíjese que el amor y la justicia de Dios me lleva a mí al derecho de exhortar a mi hermano si lo veo cometiendo un error. Amén. Un error en lo que yo tampoco quiero verme envuelto. Amén. Si yo veo que alguien está cometiendo una injusticia y yo estoy envuelto en eso, tengo que hacerle ver a la persona de que eso no es correcto delante de Dios. Dice 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Y uno puede ver en la Escritura muchas cosas en cuanto a lo que es la injusticia. Pero tristemente a la gente no le gusta leer mucho la Escritura, y por eso muchas veces cometemos errores que desconocemos de que es injusticia, porque no buscamos realmente entender lo que es la justicia. Amén. Vamos a ver en Romanos 13, 8 y 10, ¿qué decía Saulo en cuanto al amor al prójimo? Romanos 13, 8 y 10 dice, leamos desde el 7, dice, pagad a todas las deudas, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Fíjense que aún en eso, si uno menosprecia a una persona
a quien uno debería honrar por la posición que tiene o por lo que sea, y no lo hace porque lo menosprecia, porque le tiene rabia, porque no le cae bien, es injusto, es injusticia. No darle a la persona lo que se merece de parte nuestra es ¿qué? Injusticia. Yo a veces me quedo preocupado cuando la gente veo hablando de ciertos líderes en el gobierno. Hay que tener cuidado con eso. Nosotros no somos llamados a meternos en cosas que desconocemos. Hay que orar a Dios y que Dios los guíe a los gobernantes y que Dios dirija justamente lo que tiene que pasar, pero no tener a favor de uno ni a favor de otro, porque no conocemos el corazón de nadie ni conocemos la verdad, porque tristemente en estas cosas la verdad no sale. ¿Y cómo tú vas a juzgar algo si no tienes el conocimiento? Amén. Entonces es mejor a veces dejar que el mundo se encargue de sus cosas y nosotros no entrar en ese conflicto. Amén. Dice el 9, perdón, porque dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La Torah. Fíjese bien, el que ama al prójimo, el que no comete injusticia contra su prójimo en nada, ha cumplido la ley, ha cumplido la Torah, porque toda la Torah está entrelazada entre el amor a Dios y el amor al amor. Pero Dios, los mandamientos para con Dios son más pocos que los mandamientos para con el prójimo. Son más los mandamientos para con el prójimo que para con el Padre mismo. ¿Por qué? Porque ¿con quién lidiamos todos los días? ¿Con quién convivimos? Con el prójimo. ¿Amén? Y es aquí donde tenemos que probarnos y, entonces claramente, el que se cuida, el que se guarda de no hacerle mal a su prójimo, de no hacerle injusticia a su prójimo, de hacerle el bien, de preocuparle por hacerle el bien, de ayudarle, claramente ha cumplido ¿qué? La Torah, la instrucción. Amén. Porque no adulterarás, versículo 9 de Romanos 13, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley de la Torah es ¿qué? El amor. Por eso la ley real, ¿cuál es? El amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Amén? Y aunque había estas diferencias entre que Saulo fue enviado a los gentiles y Jacobo y los discípulos a los judíos, en esto sí coincidían. La ley real es para todos, tanto para judío como para gentil. Todos debemos procurar el amor al prójimo y practicar la justicia por encima de todo. Amén. Puede que haya diferencias en algunos conceptos o ideas, pero donde no puede haber diferencia es en que el amor al prójimo es para todos. Y que no se puede cometer ¿qué? Ninguna injusticia, que no se puede desear el mal a nadie, que al contrario, hazle el bien al que puedas, al que tengas con qué. Amén. Si está en necesidad. Amén. Volvamos a Jacobo, mi hermano. Perdón, veamos otro texto en Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5. Recuerda que la Escritura dice que todo juicio se hace delante de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Así que cuando la Escritura habla más de una vez de algo es porque es así. Amén. Gálatas 5, 13 y 15. Dice Saulo allí. Gálatas 5, 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. ¿De qué libertad habla Saulo? Saulo decía, en alguna parte dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré ¿qué? Esclavizar de nada.
aún lo que es lícito hay que tener cuidado, porque muchas veces no conviene. Amén. Y a veces uno se deja llevar porque algo es lícito y no se da cuenta de que puede hacer daño, y entonces claramente pues comete también una falta, porque aún haciendo lo lícito, si hace daño, pues entonces no es bueno, aunque no se cuenta como pecado, pero sí se cuenta como que has cometido una ¿qué? Una falta. Amén. Entonces, aún lo que es lícito hay que examinarlo bien para que eso que es lícito yo no abuse de eso. Que yo soy libre de hacer lo que a mí me da la gana. No es así. Como hablaba el hermano leyendo un texto, ¿verdad? Fuimos esclavos, fuimos liberados del pecado. Fuimos hechos libres del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, pero ahora venimos a ser esclavos ¿de quién? De Yeshua, el Mesías. Libres en Yeshua Mesías, pero esclavos del Mesías. Amén. Dice el 14 de Gálatas 5:14, dice, porque toda la Torá, toda la instrucción queda cumplida en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Claramente, el que tengamos libertad en Yeshua el Mesías, no nos da derecho a hacer todo lo que uno quiera hacer. ¿Amén? Más cuando se trata de cometer injusticia contra el prójimo. Yo no puedo poner como excusa mi libertad para causarle daño a mi prójimo. Amén. Así que aún en eso vamos a ser corregidos y vamos a ser exhortados, porque no faltará que nosotros cometamos ¿qué? Alguna falta en ese sentido, pero que aceptemos la amonestación, aceptemos la exhortación para que ir aprendiendo cada más. ¿Qué dice la Escritura? Corrija al sabio y será más sabio. Corrija al necio y te buscarás ¿qué? Afrenta. El necio no va a querer corregirse, pero el sabio siempre va a querer corregirse y va a aceptar la amonestación. Amén. Es verdad que a nadie le gusta ser ¿cómo dice? Amonestado. Amén. A nadie le gusta, pero tenemos que entender de que no somos perfectos y podemos cometer faltas, y hay que aceptarlas, sobre todo en la oración, pidiéndole a Dios que nos dé la humildad y la mansedumbre para aceptar que nos hemos equivocado y que tenemos que corregir ciertas faltas. Amén. Volvamos a Jacobo, mis hermanos. Capítulo 2, versículo 9. Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois convictos por la Torá como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la Torá, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todo. Eso es lo que ordena la Torá, ¿verdad? Si alguien peca, si alguien no mata y no roba y no comete muchas injusticias, pero comete adulterio, es como si hubiera ¿qué? Faltado a toda la Torá. Amén. Porque precisamente son pecados que son pecados de muerte, ¿verdad? Luego dice, porque el que dijo no adulterarás, también dijo no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras pero asesinas, te has hecho transgresor de la Torá. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo cada día, mi hermano, para no cometer injusticia, para no hacer el mal a nadie. Amén. Porque así entonces no seremos hallados ¿qué? Culpables de nada. Amén. No quiere decir que no podemos cometer errores, pero aún los errores tenemos que procurar cada día ¿qué? Evitarlos también. Amén. Dice el 12, así hablad y así haced como quienes van a ser juzgados mediante una Torá de libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia, pero la misericordia se gloría contra el juicio. Amén. Hablando de ser juzgados, ¿cuándo es que vamos a ser juzgados los creyentes? ¿Ah? Amén. ¿Y por qué es que seremos juzgados? Porque si somos resucitados ya tenemos la vida. Entonces, ¿de qué seremos juzgados?
O una vez que ya hemos resucitado, entonces ya todo está bien. ¿Por qué por qué hay un juicio para los creyentes? ¿Y de qué trata ese juicio? Vamos a Romanos 14, 10, 12. Y en eso también concuerdan Jacobo y Saulo. Amén. Romanos 14, 10 al 12 dice, ¿lo tienen mis hermanos? Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Elohim. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Elohim. Por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros. Al contrario, proponeos más bien no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Amén. Ahora miramos 2 de Corintios, para entender un poco más esto. 2 de Corintios 5. Nueve y 10. Leamos desde el 8 para entender un poco. Dice, pero estamos confiados aún, aunque más preferimos salir del cuerpo y estar junto al Señor. Hablando de la muerte, ¿verdad? Cuando ya partimos. Dice, por lo cual también, versículo 9, por lo cual también procuramos, ya presentes o ausentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías. En Romanos dijo de Dios, ¿verdad? De Elohim. Aquí dice del Mesías. Para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La resurrección es el don, el galardón para todos los de la fe, que perfeccionan la fe. Pero todo lo que hayamos hecho en esta vida será recompensado o nos será quitado de acuerdo a como hayamos hecho. Porque también recuerda que Jesús dijo, haceos tesoros ¿qué? En el reino de los cielos, donde no hay polilla, ni orín, ni los ladrones roban. ¿Por qué él recomendó hacer tesoros allá? Porque claramente cuando los creyentes resucitemos, cada quien va a recibir de acuerdo a lo que guardó. Amén. Y por eso es que se nos manda a tener cuidado de no cometer injusticias aquí, porque en vez de ahorrar, lo que estamos teniendo un saldo en rojo allá. Porque entre más faltas cometemos, claramente es porque más descuidamos nuestra santidad, nuestra perfección. Y claramente en vez de ahorrar, en vez de hacer cosas buenas y tener ahorros allá, estamos dando lugar a hacer cosas malas y a que el Señor nos tenga en cuenta que esas faltas. Porque claramente eso es lo que se nos dice. Todos compareceremos delante de ¿qué? De Jesús el Mesías, para recibir lo que hemos hecho de acuerdo a lo sea bueno o sea ¿qué? O sea malo. Por eso es que aquí Jacobo está diciendo, recuerden que todos ¿qué? Daremos cuenta, todos seremos juzgados por la ley, por la Torah. Porque claramente todos tenemos que dar cuenta de lo que hicimos. Así que ese mandamiento que dio Jesús a los judíos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y saduceos, no entrarán ¿qué? Al reino de los cielos. Realmente el llamado nuestro no es a la salvación, pero también para poder ser salvos y entrar al reino de los cielos tenemos que guardarnos de toda injusticia, de toda impiedad y de toda ¿qué? De toda maldad. 1 Corintios 3, 12, 15. Primera de Corintios 3, 12 al 15. Dice, si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la mostrará, pues con fuego está siendo revelada,
y el fuego probará la clase de la obra de cada uno. Si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Quiere decir que Dios o el Señor, Jesús el Mesías, sí van a probar todo lo que hicimos en esta vida, como creyentes. Y lo que hayamos hecho, el fuego lo probará. Amén. Así que es mejor ser sabios y entendidos en esto, que todo lo que ahorremos, que todo lo que construyamos sea realmente valorable y que no solamente sea apariencia, porque todo lo que es apariencia, ¿qué? Es paja y es heno y es madera y se va a quemar. Amén. Lo que importa es que seamos sabios para realmente poner nuestro esfuerzo en lo que realmente tiene valor, en aquello que no será destruido, en aquello que realmente pasará al fuego, lo que son las buenas obras, hacer el bien al prójimo, amar al prójimo, preocuparnos por los necesitados, por las viudas, por los huérfanos, por los que están presos, todo lo que es de buen nombre, dice la Escritura, todo lo que es honesto, eso hay que hacerlo. Amén. Y no descuidarnos en esas cosas. Amén. No menospreciar porque son cosas que aparentemente no tienen ningún valor para el mundo, pero para nosotros y para Dios tiene mucho ¿qué? Mucho valor. Volvemos a Jacobo, mi hermano, para terminar allí. Dice el versículo 12, lo repetimos, dice, así hablad y así haced, como quienes van a ser juzgados mediante una Torá de libertad. Amén. Ahora, ¿por qué de libertad? Porque es la Torá del amor al prójimo. El Señor va a juzgar nuestras acciones si tuvimos en cuenta el amor al prójimo o no. Si no tuvimos el amor al prójimo, lo más seguro es que vamos a hacer injusticias y vamos a hacerle mal al prójimo. Y todo eso nos será tenido ¿qué? En cuenta. Pero si realmente tenemos en cuenta la ley de la libertad, que es el amor al prójimo, claramente vamos a procurar a no hacerle daño a nadie, sino más bien hacer ¿qué? Hacerle el bien. Amén. Y a cuidarnos de no cometer ninguna injusticia con el prójimo. Porque entonces eso es lo que nos va a juzgar. Vamos a ser juzgados por la ley real, que es el amor al prójimo. Así que más adelante Jacobo nos va a hablar de por qué es que tenemos que controlar la lengua y muchas cosas. Amén. Porque a veces cometemos injusticias porque no meditamos, porque no creemos que esas cosas no son nada. Pero delante de Dios, todo daño que afecte al prójimo nos será tenido ¿qué? En cuenta. Cuidémonos, mi hermano, procuremos guardarnos de hacer injusticia delante del prójimo. En la ley había mandamientos como estos. Decía que si alguien prestaba el dinero, ¿verdad? Y dejaba empeñada la capa, la ley ordenaba al que prestaba el dinero a devolverle la capa por la noche a esa persona, aun cuando no hubiera pagado, para que la noche se abrigara. Pero ¿qué pasaba si la persona no le devolvía la capa? Dice que él orará a mí y yo lo oiré. Amén. Quiere decir que si nosotros cometemos una injusticia, por pequeña que sea, por algo que nosotros creamos que es insignificante, pero si esa persona se dolió tanto y se afligió tanto lo que le pasó, y ora a Dios por su aflicción y por su dolor, pues claramente ¿contra quién va a venir Dios? Contra nosotros, contra el que haya cometido ¿qué? La falta. Amén. Así que esto de buscar ser justos, mi hermano, es como buscar aguja en un pajal. Hay que cada día examinarnos y cada día pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para irnos limpiando de todo aquello que puede causar ¿qué? Perjuicio o daño a nuestro prójimo. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a dejar allí. Pensaba hacer todo el capítulo 2, pero es mejor poquito, pero que sea bueno, ¿verdad? Y que se quede en el corazón. Lo más importante. Amén. Mi hermano, por favor.